Las preguntas que yo les proponía a nuestros invitados son más o menos las siguientes. Y en amplia respuesta, directa respuesta a lo que son las políticas lingüísticas que promueve la Real Academia Española y que son las que vamos a ver actualizadas en el Congreso Internacional de la Lengua Española en el mes de marzo del año que viene. Allí yo planteaba que posiblemente haya dos objetivos que son los que parece que fueran los más importantes que se llevan a cabo con estos congresos. Por un lado, un objetivo de intervenir en la lengua, normativizarla, normalizarla, crear una suerte de español global, común a América y a España, un español ya no latinoamericano, sino un español iberoamericano, un español que, según dicen los propios miembros de la Real Academia Española, un español que garantice la unidad del idioma y la comunicación entre todos. Y en segundo lugar, elevar el prestigio de la lengua española. Son políticas orientadas a la transformación del estatus de una lengua, lo cual supondría, si el español eleva su prestigio, eso supondría que va a ser bueno para todos, no solo ya porque nos vamos a poder comunicar mejor, sino que, como decía Bourdieu, esto asegura también la producción. Trae bienestar a todos, porque entonces todos los pueblos latinoamericanos nos beneficiaríamos con este español global, según el cual las editoriales, el turismo lingüístico, el turismo cultural, la enseñanza de español como segunda lengua, tendría un modo más o menos unitario de producción, de ser llevado a cabo. En base a estos reconocimientos, les preguntamos a nuestros invitados hasta qué punto es posible un español unificado, un español global, un español que no tenga en cuenta las variaciones sociales o regionales de lengua. ¿Hasta qué punto es buena la construcción de este español global? ¿Qué experiencias se limitan cuando se delimita una lengua? ¿Es posible regular los significados de una lengua? ¿Por qué se regulan los significados? ¿A qué se le teme? ¿Cómo afecta esta política a otras lenguas, a las lenguas originarias, por ejemplo? ¿Cómo afecta esta política a las variedades de lengua que no son legitimadas, que no son reconocidas, que no son autorizadas mediante esta supremacía del español académico? ¿Se puede decir que ello afectará derechos de las personas? En síntesis, ¿qué se juega en esta batalla del idioma? ¿Qué poderes del lenguaje se busca controlar? Podríamos también preguntarle a cada uno en particular, como por ejemplo a Horacio, ¿hasta qué punto estas batallas son nuevas o son viejas? Si ya las luchamos o no estas batallas. ¿Hasta qué punto la subversión es posible con el lenguaje? ¿Hasta qué punto el lenguaje, el español, ¿no es cierto?, es la lengua que mejor conviene a la lengua fílmica? ¿Hasta qué punto se puede hablar a nuestros jóvenes en un español académico? ¿Y qué pasa con eso? Bueno, son muchísimas las preguntas, las dejo sobre la mesa y los invito a la intervención. Me han traicionado con una pregunta. Por suerte la puedo responder.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Evidentemente, el ámbito de las lenguas es un ámbito incierto, donde las decisiones que se toman son inseguras porque se toman en la lengua, sobre la propia lengua y con una lengua. Por lo tanto, aquello de lo que hablamos inmediatamente se nos escapa, forma parte de la memoria, pero toda memoria es tumultuosa o omite su origen. De modo que hablar de las lenguas es un fortísimo desafío. Es tan fuerte el desafío de ese mundo que nos da vida, nos permite sentirnos en un mundo habitable, al punto tal que decir que hablamos tiene tanta validez como decir que la lengua nos habla. Es decir, nacemos en una lengua que está a nuestra espera en forma de cobijo, en forma de aventura y en forma de un drama irresoluble. Eso es la lengua si la miramos desde el punto de vista de cómo forja el ser y de cómo el ser no es nada sin ella. Por lo tanto, es justo que tengamos una lengua, es justo que pensemos en los derechos que tenemos por tener una lengua, es justo que seamos combatientes para que no desaparezca la lengua en la que hablamos, porque desaparecería nuestra capacidad de percibir al mundo. Y es justo que declaremos también que sabemos muy poco de lo que hacemos cuando hablamos. De modo tal que estamos en un terreno que cuando pretendemos saber más, ahí se abre la cuestión de los derechos, como acá varios compañeros han expresado con entera claridad. El idioma de los derechos es muy claro. Si me permiten decirlo así, el idioma de las lenguas es el que no es claro. Y es necesariamente así. Por eso es en el terreno de las lenguas que se buscan las máximas regulaciones, se buscan los máximos imperativos categóricos, se buscan crear estados, se buscan discriminar por parte de lenguas que se creen dominantes a otras lenguas e incluso se las somete a la extinción. Hace 10 años o 15 años murió en la Argentina una persona de 110 años, de la etnia Selknam, también llamada Ona. Con ella desapareció algo que no tenemos más, salvo algunas grabaciones que tampoco se sabe dónde están. Es decir, las lenguas son formas de vida que pueden morir, de ahí el dramatismo profundo que tienen las lenguas. Murió una persona y murió una lengua. Puede no ocurrir en nuestro caso, pero aún así la lengua tiene una estructura muy poderosa, de la cual muchas veces podemos decir que es una estructura carcelaria, y también tienen un momento de libertad, que es la lengua del hablante singular, que no obedece reglas, gramáticas, acentuaciones, que inventa palabras, errores. Y en ese sentido, cada una de nuestras muertes, que no puede ser la muerte de otros, sino de nosotros mismos, es la muerte de una forma singular de la lengua. De ahí la gravedad del problema de las lenguas. Ahora, para responder a la pregunta, para decir una expresión compleja también, la nación argentina, que es complejísimo. Si admitimos que existe algo a lo que denominamos nación argentina, fue quizás junto a Colombia, la nación latinoamericana que más se singularizó por definir los contornos de una lengua propia frente a la lengua española.
Por eso, esto es muy extraño frente a lo que acabo de escuchar en la mesa anterior, donde se reclaman los derechos de las lenguas originarias. Por eso es tan complejo. Las lenguas son como capas de crema que se van poniendo unas sobre otras y se convierten en un objeto muchas veces, quizás se logre un gusto extraño, penetrando todas las capas superpuestas que tiene una lengua. El castellano hablado en la Argentina reclamó para sí cierta singularidad. Ese reclamo se hizo en un primer momento con total ignorancia de las lenguas habladas preexistentes. Es un tema bien conocido y que merece hoy toda clase de reivindicaciones. No obstante, los jesuitas, que fueron los más atentos al problema, se convirtieron en los religiosos traductores. Las gramáticas construidas a posteriores de las lenguas espontáneas son construidas por la Compañía de Jesús. Esa es la característica de la Compañía de Jesús. Es decir, la Compañía de Jesús, que tiene un origen militar, también tiene la máxima preocupación lingüística por las fronteras del castellano, de ahí los diccionarios guaraníticos y demás. Y también el ejército. El diccionario de Nebrija, que fija el castellano, que fija lo que después se llamaría idioma castellano o español, el idioma de Castilla, es de 1492, el mismo año del descubrimiento de América, y al mismo tiempo es el año donde la corona española se unifica y considera expulsados a los invasores de África. Es decir, también la lengua española se constituye en forma militar, en forma institucional y en forma colonial. Entonces la lengua es un territorio donde, al revés de decir que primero hay guerras y después hay sociedad, podríamos decir que primero hay lenguas, después hay sociedad y por eso mismo hay guerras. De todas maneras, la singularidad argentina, como la de Colombia, es que se quiso un idioma castellano diferenciado del español. Y voy a citar muy brevemente 4 o 5 momentos muy característicos de esa batalla que tendríamos que ver qué porvenir tiene hoy ante la demanda de los pueblos preexistentes. Demanda que además está fijada en una Constitución nacional. Primero, el gran debate de Sarmiento con Andrés Bello, fundador de la Universidad de Chile y tutor de Bolívar. Es un venezolano, Andrés Bello. Escritor de una gramática para americanos en el año 1848. Es muy temprana, es la percepción de que América tenía que tener un castellano propio. Sarmiento va un poco más allá y propone reformas ortográficas, sacar la H, sacar la J o unificar la G y la J. Y esa reforma ortográfica está presentada con vistas a la construcción de un sistema educativo y de un idioma americano común. Mucho más forzado que Andrés Bello, que respeta singularidades. Todo esto está en el marco del romanticismo, que finalmente, si lo podemos definir de alguna forma, es la gran idea de la provisoriedad y de la capacidad de invención que tienen las lenguas que nos envuelven con su drama. Eso sería el romanticismo, ¿no? Esa gran batalla ocurrida en Chile durante el gobierno de Rosas en la Argentina era una batalla que consideraba que era la otra batalla. Terminada la guerra contra España, había que crear un idioma sobre las ruinas del español, el idioma americano. El segundo gran momento de esta batalla ocurre simultáneamente en Buenos Aires. La generación de Echeverría, llamada generación del 37, busca también un idioma nacional propio, en contra del idioma de la guerra. El idioma de la guerra se hace en español contra los españoles. La generación de Echeverría, que es una generación poética, piensa que terminada la guerra en español contra los españoles, habría que crear otro sistema nacional de conversaciones, de escritura, de poéticas y de novelística. Ese debate fue un debate muy intenso que vuelve
a finales de siglo de la mano del ejército argentino. El ejército argentino es una operación lingüística de unificación de la nación también. Lo hace, a pesar de que parezca paradójico, como la institución que más estudió las lenguas a punto de extinción en la Argentina. Rosas escribe un diccionario Pampa, el gobernador roquista del territorio llamado Neuquén, una de las palabras que subsisten de los antiguos idiomas, escribía novelas en quechua, se llamaba Olascoaga, y el profesor de la Escuela Militar de la Nación, que era un francés llamado Lucien Abel, promovió el idioma nacional de los argentinos, una mezcla de español, guaranítico, mapuche y de otros idiomas preexistentes latinoamericanos. Por eso, y hablando de militares, no solo Mitre y Rosas hicieron diccionarios indígenas, sino también el general Perón, cuando era mayor del ejército, que hizo un diccionario mapuche copiado de los padres salesianos, que son los jesuitas de los mapuches. Es decir, los que pasan a los mapuches, a la religión católica, el emblema máximo es Seferino Namuncurá, convierten a los Namuncurá en indios de la nación y al mismo tiempo diccionarizan el idioma mapuche. Todas esas cuestiones son complejas hoy de estudiar porque son formas del colonialismo muy sutiles. Y el ataque al libro de Lucien Abel, que es llamado El idioma nacional de los argentinos, corrió por cuenta de otro gran debate de la lengua castellana, que es toda la élite intelectual de Buenos Aires ante la guerra de Cuba, es la guerra de Estados Unidos contra España por la posesión de Cuba, donde se produce una fuerte conmoción respecto al avance de la frontera del anglosajón sobre América Latina. Por eso un sinnúmero importante de escritores, que no voy a mencionar ahora, entre los que está Borges, finalmente voy a decir algo sobre Borges, combate la idea de un idioma nacional de los argentinos como profundamente riesgosa en relación a que tiene que haber un único idioma americano, sudamericano, que trace claramente las fronteras que incluyan dentro de ellas al idioma castellano en Cuba, ante la amenaza de la expansión del idioma inglés estadounidense en Cuba. Ese debate de alguna manera sigue permaneciendo en la frontera indecisa entre el inglés y el castellano, tanto en México como en Estados Unidos mismo, porque las misturas de idiomas, el idioma es más misturable que cualquier otra sustancia que conozcamos de la naturaleza. El idioma, que es la sustancia esencial de la cultura, es lo más misturable que hay. Por eso se habla cierto tipo de castellano en Estados Unidos y es un dilema para las academias del inglés en Estados Unidos y cierto tipo de inglés castellanizado en Centroamérica. Hay un dilema para también la Academia Española, que está fuertemente trabajando en relación a ese. Digo que un dilema no solo para el inglés, sino también para el español, para los académicos del español. Quiero decir que el dilema es para todos, pero termino con la intervención de Borges. La intervención de Borges tiene profunda actualidad, porque retoma la idea de que tiene que haber un idioma de los argentinos, le quita la partícula nacional que había puesto el ejército, y el idioma de los argentinos debería excluir a la Real Academia, aunque Borges no lo dice así. Borges retoma la tradición de Echeverría, es decir, la exclusión de la Real Academia. No le interesan los idiomas indígenas y al mismo tiempo excluye lo que él llama el lunfardo. ¿Con qué se quedaría Borges? Con lo que Borges llama la voz de los mayores, con un cierto tipo de idioma que finalmente es el que inventa Borges, de ahí la experiencia inusual, única y original de Borges. El idioma de Borges pretende ser el idioma de los argentinos, porque es el idioma que obtendríamos leyendo a Borges, que es quizás la máxima oposición que hubo en la Argentina como experiencia idiomática al intento de la Real Academia, que ataca muy específicamente la
la proposición de Borges a través de uno de los tantos emisarios que manda la Real Academia hasta hoy a la Argentina. Uno de estos es el famoso doctor Américo Castro, que escribe un libro contra Borges, no contra Borges, pidiéndole a Borges, que es el único escritor importante de la Argentina, estamos en los años 40, que se dé cuenta que tiene que asimilarse al idioma español, puesto que es lo suficientemente buen escritor como para hacerlo, y no jugar con un idioma específico de los argentinos. El rechazo de Borges a ese intento de la Real Academia de atraer el idioma específico de Borges al idioma español genérico, con el cual, como bien dice la compañera, es el idioma que hoy se convierte en un vastísimo campo del mercado de las telecomunicaciones y de las editoriales, es un ejemplo fundamental para pensar qué tipo de autonomía y qué tipo de congresos paralelos pueden hacerse en la Argentina hoy respecto a la Real Academia, porque fue Borges, a diferencia de Vargas Llosa, que fue totalmente cooptado por la Real Academia. Borges es el que más tenía derechos a hacerlo por su nivel de escritura, y el que, retomando una cierta tradición argentina de autonomismo del lenguaje nacional, rechaza hacerlo escribiendo fuertes artículos contra, se los puede leer en sus obras completas, uno en especial que se llama Las alarmas del doctor Américo Castro, que es una vehemente cancelación de la posibilidad de que la Real Academia Española del idioma tenga injerencia en la lógica hablada de los argentinos. El problema es muy dilatado, muy profundo, es muy difícil resolverlo en pocas palabras, valga la redundancia, pero me alegro de haber podido decir aún estas pocas, porque revela que las luchas sociales de algún modo son luchas idiomáticas, como bien lo demuestra todas las variantes del feminismo en todo el mundo. No solo las luchas sociales feministas, sino todas las luchas sociales son luchas en el interior de un idioma. Si no percibimos esto, evidentemente las luchas sociales pierden calidad, pierden profundidad y pierden ese difuso pero magnífico anhelo de que triunfe alguna forma posible de la justicia. Y dentro de esas formas de la justicia está la justicia idiomática. Entiendo que esta reunión de todos ustedes, entiendo que nuestra presencia aquí, entiendo que lo que se diga acá es un paso fundamental en torno de una de las autonomías fundamentales del ser, de la vida y de la existencia, que es la autonomía de los idiomas que hablamos. No solo individualmente, que eso importa también, no solo grupalmente, que eso importa también, sino colectivamente. Que una colectividad llegue a tomar conciencia de que en el idioma hay guerras, hay luchas, hay conflictos, hay arte, hay retórica y hay ciencia, es un descubrimiento fundamental de las luchas sociales. Y es un descubrimiento social de las luchas sociales respecto a que si no se valen de la discusión idiomática, sus triunfos pueden ser, como dice el tango, mucho más pasajeros de lo que ellas piensan. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bien. Queda abierto todo un campo de reflexión, ¿no? Y está claro que la pelea o esta batalla por el idioma no es una cuestión de formas, sino que evidentemente estamos aquí peleando por los contenidos que se expresan en esas formas. ¿Qué contenidos son pasibles de ser enunciados? ¿Qué experiencias son posibles en las distintas formas, ¿no? Y no sé, me preguntaba en relación a lo que hemos visto y a esto de por qué no te callas, ¿qué experiencias son calladas o buscan ser calladas cuando se imponen otras formas aparentemente neutrales, globales, que dicen, digamos, la globalización? No sé si... Sí. Yo, lo mío siempre va a ser pobre al lado de tamaña...
La primera vez que pensé fuertemente sobre estas cuestiones del idioma, me acuerdo que estaba haciendo un documental sobre Encarnación Ezcurra y tuve acceso a las cartas, a los originales de las cartas de Encarnación a Rosas y a distintos personajes con los que Encarnación pasaba información, mantenía al marido que estaba en el campo, que estaba lejos de Buenos Aires, al tanto de las trifulcas que había en Buenos Aires y las estrategias entre unitarios y federales que estaban, se ve, permanentes en los diarios desde ya, porque se peleaban y se insultaban mucho por los diarios. Y las cartas de Encarnación tenían un estilo que yo nunca había escuchado ni imaginado a una señora vestida con un traje de esos de dama antigua, ese lenguaje tan hostil, tan encendido, con insultos. Y tuve un deseo enorme pensé alguna vez tener la oportunidad de filmar una película de época por esa curiosidad, porque de todo lo que hemos perdido en el paso del tiempo, y esto hace muy poco, a fines del siglo XIX, se subsanó esta pérdida, es el registro de cómo hablaba la gente antes. Eso está perdido. Entonces, cualquiera de nosotros, como escritores y la gente de teatro, de cine, que tenemos que recrear esos lenguajes perdidos, tenemos que hacer un trabajo que es una invención. Necesariamente estamos obligados a inventar ese lenguaje pasado. Y cuando tuve la oportunidad ahora con Sama, ¿cómo pensar, digamos, qué decisiones tomar para hacer hablar a los personajes, ¿no? Porque está esta tradición nuestra, en nuestras películas de época, de hacer hablarles una especie de solemne castellano castizo, donde los héroes hablan que cada frase es una sentencia. Claro, ¿cómo se conjuga eso con lo visual también? Bueno, sin duda. Sí, hay frases que no se pueden decir si no es con el pechito bien arriba, porque hay que ser un héroe para decir esa frase. Entonces, para pensar en Sama, y como para mí era una película de ciencia ficción por todas estas invenciones a las que me sentí obligada, tomamos una invención mexicana muy barata en sus objetivos, que fue la del castellano neutro, que ahí lo pueden buscar en YouTube porque todavía está dando vuelta. Es un hombre, un señor que inventó el castellano neutro para poder vender las telenovelas en España y en toda Latinoamérica. Y como tenemos estas diferencias tan grandes, heladera, nevera, carro, auto, ¿no? Estos que parecen que son grandes problemas, inventaron este idioma neutro en donde se habla de tú, como en una gran parte de Latinoamérica, se introducen algunas palabras del castellano nuestro argentino y se toma un poco del Caribe, un poco de más del Cono Sur, como para hacer un lenguaje que en el Caribe no fuera totalmente extranjero, ese castellano, y acá es esa forma de hablar que a todos nos encanta, que tienen las telenovelas, ¿no? Entonces tomamos ese lenguaje y yo le agregué a esas invenciones, esas decisiones que había tomado este hombre. Él los había tomado con un objetivo empresarial bastante pobre, digamos, sus ambiciones. Yo le agregué especificidades de Santiago del Estero, de Cuyo, del norte, de la región de Buenos Aires, formas como esta letra se dice así, era un mail muy largo que le mandaba a todos los actores con la L es así, la R se pronuncia así, y después a cada actor le agregaba otras diferencias. Bueno, y hicimos esta invención
para tener una cosa que no fuese ese castellano que hemos visto en tantas películas y que a mí me resulta muy chocante. Y además teníamos todas las lenguas de las comunidades indígenas que iban a aparecer en la película, y teníamos entonces que tomar decisiones si íbamos si los guaycurúes supuestos que aparecen en el libro de Sama iban a hablar porque en la literatura eso se resuelve de otra manera, eso es fantástico. Uno dice, y ahora dijo esto en otro idioma y ya está. No necesito inventar más nada. Pero en el cine tenemos que hacer que la gente hable. Entonces tomamos la matriz al parecer la matriz de lengua de los guaycurú es la misma del pueblo com. Entonces el grueso de esas partes trabajamos con los com de un barrio Namcom que está en Formosa. Pero algunas cosas quería yo que las digan unas personas muy ancianas, y como esas cosas es muy difícil encontrar actores que hablen pilagá o hablen com y que sean ancianos, entonces fuimos a buscar unas personas ancianas simplemente que quisieran hacer la escena. Y esto es muy triste decirlo, pero esas personas les daba vergüenza actuar exponerse frente a una cámara, pero necesitaban tanto el dinero, y eso era un trabajo pago, que muchos aceptaron no por el placer del cine, sino por el simple placer del trabajo que se paga. Y entonces algunas personas pilagá hicieron unos textos de una anciana, si alguien vio la película, hay una anciana que le dice en secreto en la noche algo a Sama, esas palabras están dichas en pilagá. Y después la mujer con la que Sama tiene un hijo en la película, esa joven es una mujer mbia guaraní, que hablaba mbia guaraní, que es un poco distinto al guaraní que por ahí todos más o menos creemos que conocemos. Y con esa... y después estaban los malhechores que hablaban portuñol apenas con algunas modificaciones en el portugués brasilero, con algunas modificaciones para que sonara un poco más arcaico para los brasileros, una cosa que yo no me doy cuenta. Y ahí con esas decisiones construimos las lenguas que se hablan en Sama. Pero el problema, esto para contarles simplemente una anécdota, porque mencionaste Sama, y en Sama fue una gran preocupación. Una constante para cualquiera que se haya interesado o acercado al tema o que tenga un gusto por ese sonido tan extraño que son las lenguas indígenas en nuestro país, habrá notado que toda vez que uno se encuentra con personas que hablan dos idiomas, el español y el com, español pilagá, español guaraní, estamos también frente a las personas más pobres de la Argentina. Este país ha sido tan brutal con una de las riquezas más extraordinarias culturales que es tener, por ejemplo, mi provincia, que le encanta promocionar Salta tan linda que enamora, y siempre hay una chica rubia en caballo por unos paisajes extraordinarios. Hay 13 lenguas en mi provincia. 13 lenguas que cualquier salteño que agarren rápidamente no sabe ni siquiera nombrar cuáles son, incluyéndome a mí. 13 lenguas de las que no tenemos siquiera una percepción clara de cómo suenan. Cuando uno va a esas regiones, las más pobres de la provincia y las más pobres del Chaco, las más pobres de Formosa, entra en un tiempo distinto donde aparecen estos agujeros de otras lenguas, estos universos humillados, despreciados, que para lograr escuchar a las personas que entre sí hablen en su lengua hay que tener mucha paciencia porque no lo quieren hacer por vergüenza.
Pero en el cine, digamos, ¿por qué mi participación? No sé, agradezco mucho mi participación, pero no es muy clara por mi participación. Trato de contar anécdotas que justifiquen mi estancia en esta mesa. No, pero hay algo, miren, de, de las lenguas, uno muchas veces se concentra en el léxico. Por ejemplo, esta invención que ahí había hecho este mexicano, de este castellano neutro que todos conocemos, es una invención que tiene que ver con el léxico y con la conjugación de los verbos, esta cosa mínima del tú y el vos mínimo. Pero para nosotros, los que hacemos cine, la lengua tiene, además de esta complejidad y locura de la gramática y la organización significativa de la lengua, tiene esa enorme locura que es el sonido de cómo sonamos nosotros. Cuando uno piensa en el cine, yo me acuerdo cuando empecé, lo contaba hace un rato, ustedes son muy jóvenes, no recordarán, pero en los años 80, fines de los 80, entre los estudiantes de cine, doy fe de eso, era muy común escuchar decir que no servía el castellano para el cine, que el idioma del cine era el inglés. Sí, y paradójicamente fue con los militares que eso es tremendo, que empezó a escucharse más rock nacional en las radios. Pero esa época digamos, el fin de la dictadura, cuando arrancó otra vez el cine en nuestro país y otra vez se pudo ir a las escuelas de cine, y estoy hablando de finales de los 80, estaba esta idea muy establecida de que el inglés era el idioma del cine. Y el gran esfuerzo que hizo mi generación fue tratar de reencontrarse con nuestro propio idioma. Y para eso no hace más falta que ver las primeras películas de muchos directores que ahora ya han hecho varias películas, que son de mi generación o las mías propias, el esfuerzo que fue en ir a buscar sonidos que nos permitieran construir los personajes, que nos permitieran construir el cine. Y entonces el recurso primero fue ir a trabajar con no actores para escuchar voces que no estuviesen tan marcadas, porque había pasado algo terrible, que es todo algo que todavía la radio, ustedes todavía lo sufren. Se imponía en las clases de actuación una forma de hablar que no tenía que tener marcas de región, como si la marca de región fuese una pérdida. Digo lo de la radio porque me ha pasado hace no mucho, en el 2012, 2014, yo quise grabar unas obras breves de literatura leídas por personas, digamos, hacer un casting con las personas que yo consideraba que esa obra iba a tomar otro vuelo. Por ejemplo, les doy un ejemplo, Cucurto, un cuento de Cucurto, leído por Erasmo, que es un chico de la Villa Balcarce que habla como villero. Entonces me parecía que era interesante ver cómo ese cuento de Cucurto sonaba dicho por Erasmo, que tenía todas esas formas del habla en la villa, ¿no? Pero antes, bueno, para hacer el casting para esos, eran 30 cuentos de distintas partes de la Argentina. Para hacer ese casting, lo primero que me dijeron en la Secretaría de Cultura es, anda al ISER, y ahí hay chicos de toda la provincia. Hice un casting de 500 personas en el ISER. No encontré una tonada, porque esa institución enseña a abandonar la tonada. Eso lo vivimos todos en nuestra radio y muchas veces en nuestros locutores de televisión, ese no ser de ningún lado. Y de repente cuando aparece alguien con esa marca, con esa impronta de la región, es como un poco pareciera ser como que tiene otra calidad.
obviamente es un prejuicio, no sé si lo tendrán ustedes, pero muchas veces uno cuando escucha esos programas con fuertes marcas regionales, parecería que ahí uno no va a escuchar noticias nacionales, ¿no? Eso es otro mundo. Y claro, bueno, ustedes tienen la desgracia de que para todo el país el cordobés es siempre gracioso, no sé si se perciben así. Bueno, pero esta discriminación, que el personaje cómico puede ser cordobés, pero es muy difícil el galán cordobés, ¿no? El galán tiene que ser de Buenos Aires. Y la chica puede ser paraguaya, pero tiene que ser muy, muy, muy linda. Entonces, ¿qué es lo que sacamos cuando queremos negar la región? ¿Qué le estamos quitando a la lengua cuando le queremos quitar las marcas de región? No sé cuál, es una pregunta, no esperen ninguna respuesta. Yo les puedo decir que yo como directora pierdo frente a esto. ¿Por qué no pude hacer con las 500 personas casteadas en el ISER, no pude grabar estos cuentos? Porque hay un espacio que tiene el sonido de alguien cuando habla, cuando ese alguien tiene tonada y tiene particularidades, hay un espacio que trae a la escena. Eso puede sonar medio cuarta dimensión, pero creo que todos lo hemos experimentado. Hay toda unas capas que son espaciales, que vienen con ese sonido. Y entonces, la sola presencia de esa particularidad me permite a mí darle a las palabras o escuchar palabras, como pueden ser camino, perro, auto, teléfono, con otra, ubicándolas en otras escenas y en otras imágenes. Entonces, tuve que, finalmente, gracias a Dios, porque fue muy lindo hacerlo, hice casting de actores, grabé con actores mendocinos, con un actor mendocino, con un coplero formoseño, con muchos actores que estaban en Buenos Aires, pero que son de distintas provincias, de Misiones, de distintas provincias, y grabé esos cuentos recuperando ese espacio que la voz de los locutores del ISER habían perdido. Y que cuando uno escribe un diálogo, ¿no? Cuando escribimos un diálogo, cuando uno quiere en el cine definir un personaje, por supuesto que tiene todo ese espacio, no sé si, conocerán cómo es que se escribe un guión, uno pone una parte que es la acción y en la acción se definen los personajes, pero en los diálogos los personajes entran en una dimensión única en la construcción de la narración audiovisual. ¿Y qué es lo que pasa? Esto lo dije ayer, lo voy a volver a repetir. Perdonen porque sé que hay algunos que ya estuvieron ayer en la charla. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien habla? ¿Qué es el accidente? Digamos, cuando alguien habla, lo que lo convierte en un alguien individual particular, lo que le da un universo propio a ese alguien que habla, es el accidente en su propia lengua. Es cómo usa de ese acervo que nos es común, cómo esa persona lo llena de accidentes propios. Cuando una persona, si ustedes traten de recordar o fíjense después de esta charla, alguien que hable durante un buen rato. Yo este experimento lo hice con mi madre hablando por teléfono. Muchas veces, durante años, eso es lo bueno de la familia, que los experimentos pueden hacerse durante años. La forma, cuando una persona habla y cambia de tono y de repente se pone sentenciosa, de repente aniñada, de repente baja la velocidad o dice muy rápidamente o se pierde y no dice las palabras correctas y se equivoca hasta volver a encontrarlas. Cuando uno dirige a un actor, cuando uno escribe un diálogo, tiene que saber o tiene que inventar, al menos tener una teoría de qué pasa ahí. ¿Qué es lo que genera todos esos accidentes en la lengua?
Y esta es la respuesta que yo me he dado. Pongo a consideración acá de... Uno, cuando habla, parecería ser que le habla a alguien, pero en verdad, y esto es muy importante para la puesta en escena en el cine, nadie habla con el que está adelante solamente. Nadie habla con el que se dirige a la mirada, con quien está conectado con su mirada o con el teléfono. Cuando uno habla, habla con un enorme universo de personas. Los interlocutores son muchísimos y por eso el discurso, el diálogo, tiene tantos altibajos y cambios. Uno a veces habla, esto todos conocemos, esta famosa frase de estás hablando igual que tu mamá. En la pareja, quizás alguien haya usado alguna vez, estás hablando igual que tu mamá. Porque uno resuena a la madre, uno resuena a la madre, que resonaba también a su abuela, que resonaba a sus hermanos, a su marido. Uno es una caja de resonancia de palabras que nunca siquiera las escuchó, quizás. Uno resuena a gente que ya ha muerto cuando recién estábamos naciendo, ya había muerto, y sin embargo en el habla uno resuena eso. Si no podemos, digamos, la lengua no es solamente ese uso de los léxicos, y es el eco de una cantidad de eventos pasados, no solamente de la biografía familiar, sino también de las cuestiones sociales, de la televisión. Me ha pasado muchas veces haciendo casting, estar horas hasta lograr que un niño deje de resonar la televisión. Hacer un casting en Salta y que llegue una niña hablando como una chica de Salta y de repente le digo, bueno, ahora empiezo a grabar. Hola hermana, tú no sé qué, y como un lenguaje que parece los Simpson, en su afán de querer... Claro, en su afán de querer ayudar a la película usa un lenguaje que le parece que es el de la narrativa audiovisual o el de la televisión, el cine. Entonces, si nosotros empezamos a establecer un código legal muy estricto sobre esos usos personales del habla, sobre esas resonancias del espacio, de la región, de las ciudades, si empezamos a circunscribir esta cosa tan extraordinaria que es el sonido que somos, es imposible configurar un personaje, es imposible escribir un diálogo con una normativa, con un lenguaje normado, sin la posibilidad del accidente, sin la ocurrencia individual o por ahí a veces las ocurrencias son los jóvenes e inventan el lenguaje inclusivo que de repente nos obliga a todos a pensar cómo era el lenguaje que estábamos usando. Sin esas ocurrencias, sin esos accidentes, no hay personajes. O los personajes que hay, no sé qué son, cosas que no importan dramáticamente. Entonces, mi preocupación respecto de la lengua, porque no me voy a poner esencialista ni voy a defender nada en particular, solamente la posibilidad del accidente, de la variedad, de la posibilidad que en la lengua se refleje el espacio, se refleje los muertos y se refleje lo que todavía no sabemos, los interlocutores con los que hablamos y todavía no hemos conocido. Porque nuestros diálogos están llenos de interlocutores que todavía no conocemos. Frases que decimos para un alguien que todavía no hemos conocido. Nos dirigimos con nuestra mirada a alguien y le hablamos, pero cuando hablamos con muchísima gente. Me da miedo que, no sé cuándo es este congreso tan terrorífico. En marzo. Me daría miedo que esa policía de la lengua no tenga en cuenta nuestro trabajo y la posibilidad de que estas simplificaciones y estas normativas impidan el enorme placer de ser una persona dramática.
el drama en el sentido agónico de la vida, de la experiencia compleja de la vida. Bueno, gracias a todos por esta invitación. Yo quería empezar leyendo algo, ¿no? Que escribí un poco a partir de lo que fue el leitmotiv de este encuentro. Dice: ¿por qué no te callas, lengua española? Escucha, otras lenguas diversas, mutantes, bajá del reino al territorio, ni todo lo nombras ni todo lo entiendes. Por más academias corregidoras, por más policías semánticas, las lenguas no obedecen, vibran, componen, se enredan. ¿Por qué no te callas? Escuchá los paisajes de voces, bajá el volumen de tus sirenas, de las máquinas del dinero. Las lenguas respiran, viven, reverberan, sin otra licencia que el deseo de comunicar, que el anhelo de entender, son solo conjeturas. ¿Por qué no te callas? No hay lengua modelo, no hay lenguaje natural, no es impersonal, ni instrumental, ni ahistórico, ni divino. Nadie se libera de él. El lenguaje es un virus, somos sus transmisores, nos habla, nos articula, nos distingue. No hay nada por fuera del lenguaje. ¿Por qué no me callo? El poder es lenguaje, mi voz es mi arma, las palabras son soldados, las guerras son discursos. ¿Por qué me callo? La cura es silencio, la vacuna es poética, la vida se sostiene en metáforas como flechas en el viento. Bueno, me salió eso. Sí, yo. Bueno, a mí me tocó estudiar comunicación y después entrar a laburar en la radio, no porque quisiera hacer radio, sino que fue un accidente, una casualidad. Pero bueno, yo no me formé como locutor, aprendí a dialogar en la radio buscando una voz que me hiciera sentir cómodo. Eso fue un trabajo más que... Porque cuando fui a los talleres me pasó lo que contaba Lucrecia. Me intentaban imponer una manera de hablar que claramente eran las voces que yo escuchaba en la radio, que se repetían en todas las estaciones, eran las mismas. Viajaba a otras provincias y escuchaba lo mismo, escuchaba las radios retransmitidas de Buenos Aires y las voces eran iguales. Y entonces mi manera fue empezar a grabarme. Tarea odiosa, ¿no? Que es grabarse y escucharse. Creo que hay pocas cosas tan feas como eso, tal vez pueda ser como verse en un espejo todavía un poco más cruel, ¿no? Y en ese trabajo de encontrar la voz, lo que fui entendiendo era que la radio tenía que ser lo más similar al paisaje de la calle. O sea, sentí algo que Bertolt Brecht decía en el comienzo de la radio, ¿no? El poder de la radio estaba justamente en retransmitir las salas de prensa, no retransmitir los conciertos, sino instalarse en la calle y abrir un canal de diálogo donde los diferentes roles de la comunicación, para decirlo en el sistema más básico, se intercambiaran. Enunciadores, escuchas, tuvieran la posibilidad constante de trocar esas posiciones, ¿no? Algo que se parece mucho al anhelo que tuvimos durante mucho tiempo quienes pensábamos que la Argentina merecía una ley de radiodifusión en democracia y que creo que uno de sus principales logros, por más que no sean muy visibilizados frente a lo que significó la derrota frente al monopolio de Clarín, que sigan existiendo
el ISER, ¿no? Como instituto formador que va como quitando los regionalismos, los acentos. Tal vez haya sido la existencia de un montón de radios en el país que hoy transmiten en lenguas originarias. En el país hay un montón de radios en territorios donde claramente están asentadas estas comunidades y que han conseguido el derecho y el empoderamiento para hablar en sus lenguas y establecer transmisiones y programaciones bilingües. Tal vez eso no repercuta cuando todos estamos viendo los mismos medios, escuchando los mismos medios, pero lo que implica para las comunidades mapuches, por ejemplo, ponerse en el lugar de periodistas, ponerse en el lugar de locutores, ponerse en el lugar de musicalizadores y hacerlo desde sus propias identidades, sin tener que negociar con la academia, sin tener que negociar con el ISER, con el CONFER, etc. Es uno de los rasgos por los cuales creo que hoy estamos pensando en la poderosa lucha, ¿no?, que llevan adelante, porque esa reivindicación de la palabra, esa reivindicación de la lengua y del lenguaje es, como decía recién Horacio, es la antesala para las luchas sociales. Sin eso es muy difícil disputar sentidos. Y también pensaba, en relación un poco a lo que hablaban, siempre hablo por ahí de la lengua y su relación con la oralidad, ¿no?, con el sonido. Pascal Quignard, un pensador francés, dice que la palabra escuchar, la escucha, viene del griego que es obaudire, y obaudire tiene su raíz en el obedecer, en la obediencia. Escuchar es obedecer, dice Quignard. De alguna manera estamos condenados a la escucha desde antes del nacimiento hasta el último segundo de vida. Aún el sueño no nos quita la posibilidad de la escucha, nos expone, nos desnuda frente a la escucha. Y creo que la voz tiene ese enorme poder de generar obedecimientos, obediencias. El gran desarrollo de la radiofonía no tuvo que ver con las radios alternativas, revolucionarias, sino con el aparato de propaganda de Hitler, del nazismo. Encontraron en la voz y en la voz del Führer un elemento que permitía justamente el alineamiento y la homogeneización de un espíritu que entendía que estaba consagrado a la superioridad. Por eso me parece tan peligrosa la voz, pero también puede ser un elemento de subversión. En Córdoba, las voces hegemónicas reverberan con un poder impresionante. Pensemos qué sería Córdoba sin la voz estridente, gritona, chillona de Mario Pereira. Sería otro paisaje y sería otra realidad también. Yo tengo la teoría de que hay ingenieros sónicos que se han puesto a investigar y a estudiar para conseguir la cámara, la reverberancia adecuada para que esa voz tenga un poder tan penetrante, que genere tanta obediencia y que tanto se dejen hablar a través de esas voces. Pero también uno puede pensar que la voz tiene el poder de generar rupturas, de disputar sentidos. Por ejemplo, hay un concepto de Sloterdijk que habla de las inseguridades acústicas. Es decir, esto que planteaba recién Lucrecia, ¿no? Cómo frente a ciertas maneras del decir que aparecen como no correctas, no están en el lugar que deberían, no suenan de la manera que esperamos que suenen, no son lo predecible que deberían ser, se abre como ese espacio de inseguridad, ¿no?, de suspensión, frente al cual muchos huyen a buscar cobijo en los lugares seguros, en las voces seguras, ¿no? Cuando trabajando dando talleres de radios comunitarias,
pasaba eso, ¿no? Lo mismo que contabas vos de los actores, ¿no? Como, no, yo no puedo hablar con esta voz, yo no puedo hablar con este acento. O sea, mi voz es fea, mi voz no está dentro del canon de las voces radiables. Ese trabajo de dar espacio, de dar lugar, de dar confianza, ha permitido que hoy existan muchas radios comunitarias que son, creo que, los únicos lugares donde uno puede escuchar esas otras voces, que generan en muchos disonancias, inseguridades, pero que también pueden tener el poder del encantamiento, ¿no? Para aquellos que estamos por ahí inquietos y buscando de alguna manera escapar, fugarnos, ¿no? del paisaje sonoro, hegemónico, homogénico, estandarizado. Vázquez Montalbán decía que Marcos, los zapatistas, habían logrado justamente a través de los discursos romper la seguridad acústica de lo que se esperaba de un discurso de un guerrillero, de un revolucionario, de un político. Porque Marcos entraba a la retórica de las izquierdas, de las guerrillas, de los movimientos insurgentes, desde la poesía, desde los relatos orales, desde los cuentos, y eso en muchos producía un extrañamiento, y en muchos nos sentimos como absolutamente encantados por eso. Hay otra manera de decir, hay otra manera de nombrar la lucha, hay otra manera de dignificar cada una de las acciones subversivas, y pienso eso, ¿no? Cuando me toca trabajar en las radios, o en la radio en la que estoy ahora, quisiera eso, quisiera generar un espacio de inseguridad acústica en el medio de un paisaje pero tan repetido, tan trillado, pero que tiene tanta eficacia. Esa subversión me parece que tiene que ver con ese poder, ¿no? Ese poder de integrar una enorme cantidad de sonidos, de significaciones que viajan en esos sonidos y que son capaces de romper la monotonía de la comunicación masiva. Eso es algo que uno intenta y que no necesariamente se logra, pero que no le veo otro sentido a la comunicación si no es disputar esos sentidos de una manera que genere otro orden, en definitiva que sea una comunicación que subvierta aquello que está consagrado, aquello que está legitimado, aquello que está, en definitiva, impuesto. Me tocó. Bueno, imagínense el panorama en el ámbito de las producciones artísticas dirigidas a niños. Todos estos recortes de los que hemos hablado, lingüísticos, no sé, hace 15 días estuve discutiendo con una editora, gente progre, del palo diríamos, y que me dice, tal palabra, que ni me acuerdo ya cuál, porque te marcan tantos en un texto, ¿viste? Para no editar, pero y discutíamos por esa palabra. Me dice, pero es que no existe. No existe en el diccionario de la Real Academia Española. Entonces le digo, ¿me estás jodiendo? No existe. Le digo, yo escribo literatura, esto es un cuento lo que te estoy dando. Un cuento. O sea, es ficción. Es ficción, tengo que inventar. Imagínate que fuera una onomatopeya, una gitanjáfora, algo así, ponele onda. No, porque acá no está en ese sentido toda la explicación. Le digo, mira, a ver, si te convenzo con esta, no me vengas con la Real Academia, porque nosotros, dicho por Chávez, hace 200 años, en el marco de la convocatoria esta, ¿no? Porque no te callas cuando le digas, mira, a ver si te enteras que ya no eres rey. Aquí en Latinoamérica. Bueno, digo, si no tenemos rey, ¿por qué tengo que obedecer la Real Academia? O sea, pero te lleva 2 horas todavía discutir ese tipo de cosas en una producción literaria.
Esto habla de todo lo que hemos estado dando cuenta en esta mesa, ¿no? Como el corset, que siempre está manejado desde el poder, ¿no? De quien quiere decir, quien manda cómo se va a decir las cosas. En mi experiencia como trabajadora de la formación de lectores, me puse, y como educadora, que fui muchos años, también me puse en la tarea de investigar de dónde provenía este corset, sobre todo en la educación, en qué momento, porque yo no sé si se acuerdan, pero los de mi generación, los que tienen 40 y pico para arriba, 40 largos, 50, 60 años, nosotros en el colegio estudiábamos castellano. ¿Se acuerdan alguno de acá? Levanten la mano los que estudiaban castellano. Mira, aguante el castellano. Pero luego desapareció el castellano y empezamos a estudiar lengua. No tenía nombre. Nuestro idioma, dentro del canon escolar, no tiene nombre. Ni siquiera español. La normativa escolar de la primaria y la secundaria se llaman dispositivos curriculares o lo que eran antes los programas de estudio. La materia que enseña nuestro idioma no tiene nombre. Se llama lengua. Ni siquiera es español. Se llama lengua. Entonces yo me puse a investigar, un poco esto de lo que están pasando aquí, ¿no? ¿De dónde provenía esto? Y me puse a preguntarme varias cosas, ¿no? Cuando nosotros exploramos así y vemos la raíz de las palabras, la etimología de las palabras, fíjense que la palabra idioma quiere decir realización de lo propio, etimológicamente, realización de lo propio, porque idio habla de lo propio, lo referencial a lo propio, y ma, el sufijo ma, es realizar. Entonces, en el latín, ¿no es cierto? Y idioma quiere decir eso, realización de lo propio. En cambio, lengua proviene del órgano bucal con que se habla y se come. Lengua. Lengua. Que además está asociado al verbo legere, que es lamer. A ver, que uno puede lamer cosas sabrosas, eróticas, pero también puede lamer bota, ¿no? Digo, a mí me parece que encontrar, para mí fue un hallazgo encontrar dentro, si podéis pasar hasta la diapositiva, que hay un cuadro horroroso que es como, miren, en este cuadro, es un cuadro de investigación, pero lo que quiero que me vean es en qué año termina de hablarse de castellano. Acá están analizados esos programas escolares, los dispositivos curriculares, ¿no? Fíjense qué coincidencia que a partir de los años 70 desaparece la nomenclatura de la disciplina castellano y empezamos a hablar de lengua. Y hubo varios intentos anteriores, pero se seguía sosteniendo el castellano. Solo en el año 49, dando cuenta de esto que hablaba también Horacio, se ve que se tradujo a la educación, en el gobierno del primer peronismo se instala como disciplina hablar de idioma nacional. Tampoco es que tenía nombre, pero por lo menos no era lengua, era un idioma nacional, ¿no? A mí me parece que no es casual este tipo de cosas, que tienen que ver con este fenómeno al que estamos un poco acostumbrados a llamarle colonización, que a mí hasta me parece una palabra como fue usada históricamente y sobre todo por la Iglesia, casi hasta romántica, porque venían como a recuperarte de algo con la colonia. Yo creo que nosotros tenemos, por lo menos yo he asumido empezar a dejar de hablar de colonización para hablar de invasión, que es exactamente lo que se trata. No es que vinieron a descubrir, América ya tenía habitantes, lo que vinieron fue a arrasar, a invadir, esa es la palabra correcta, y en ese proceso de invasión lo que mejor les ha funcionado en el tema lingüístico es la invisibilización. Por supuesto, el exterminio y la invisibilización. Digo que cualquier parecido con la realidad
no es casualidad, ¿no es cierto? Si volvemos una filmina, ellos en esta, fíjense que en España, según la propia Constitución española, el idioma oficial es el castellano. No se llama español en su Constitución, se llama castellano. Y hay otras 4 lenguas, o sea, hay 5 lenguas oficiales. Claro que a las otras lenguas ya trataron de negociar y le llamaron cooficiales, ¿no? Gallego, euskera, catalán y el aranés. O sea, que en España se hablan 5 lenguas. Pero en el español, la nomenclatura de llamar al idioma como español surge como un negocio. ¿Cómo hacer, hegemonizar, ¿no? desde un lugar de control y de poder, que todos hablemos este idioma que es un híbrido, como el que vos hablabas, Lucrecia? El neutro sale del híbrido que en realidad aparece con el llamarlo español. Fíjense que ni siquiera el inglés lo hace. Cuando yo me puse a comparar, porque dije, ¿será que somos tontos acá, que no nos dimos cuenta? Voy a ver qué hacen con los otros idiomas. ¿Cuál es el otro idioma global? El inglés. Pero miren, también de purísima casualidad, que el espacio curricular en Australia, por ejemplo, que enseñan el inglés como idioma de poder, ¿no? Negando las culturas, los idiomas locales o originarios, pero se llama inglés australiano. En Estados Unidos la materia no se llama lengua, se llama inglés americano. O sea, creo que hay que leer atrás de todas estas, nosotros que los comunicadores, digamos, los que hemos estado como ingresar, esto que hablamos de los metamensajes, que todo el tiempo, que hay atrás de estos discursos, ¿no? Que además se instalan, se oficializan a través de los programas, pero que luego se aplican con procesos de invisibilización. Yo invisibilizo que vos hablas el castellano, me lleva, no sé, 50 años, decía el cuadro más o menos, nos está llevando, y entonces ahora te clavo que hablas español. Y a lo Mirta Legrand, como el público se renueva, los chicos creen que hablan español. Eso sí, se enteran, digamos, que hablan lengua, digamos, que en la escuela le enseñan lengua y que no es el español. Es como, creo que este foro, que me encanta pensar que funciona como un contracongreso y que el relojito ese que han puesto, ¿vieron el reloj digital en la Plaza San Martín que descuenta los minutos en que van a llegar los reyes a colonizarnos o a invadirnos nuevamente con el lenguaje? Me gustaría pensar que ese reloj también nos marca a nosotros un tiempo de resistencia, de resistencia y de resiliencia, ¿no? De volver a recuperarnos, pararnos para poder reflexionar en todo este año sobre estas cuestiones y dar por lo menos batalla y defender todos los idiomas que hablamos, todos los idiomas que habló, de los que dio cuenta el compañero que habló antes sobre la comunidad comechingona y todas las otras que se hablan en nuestra ciudad. Yo soy una señora mayor y me enteré hace 2 años que en Villa Libertador existía semejante movimiento en torno al festejo con la Virgen de Urupiña. O sea, yo sabía que existía la comunidad boliviana, la comunidad peruana, la comunidad paraguaya y que eran muy importantes, pero no sabía que tenían semejante manifestación cultural. Bueno, esos procesos de invisibilización tan profundos, ¿no? Y son los que permanentemente repercuten, y sobre todo en los niños. Esto que contaba Lucrecia, viene una niña de Salta, la niña de Salta no lo hace por mal, ella quiere responder el mandato de hacerlo bien, y para hacerlo bien tiene que, miren, las chicas lo sabemos bien, tenés que ser Barbie, tenés que ser alta, flaca, rubia, ojos claros, y hablar en neutro. Y ya sos too much si hablas inglés, porque es el lenguaje oficial del poder. Entonces, si podemos
sacar el manto de invisibilización, ¿no? Desandar todas esas patrañas en las cuales estamos involucrados desde que nacemos, incluso algunos especialistas en cómo adquieren los niños el lenguaje dice que somos seres absolutamente fonadores, o sea, no podríamos no hablar, lo manifiesta acá el compañero sordo, no podemos no hablar porque el mundo está mediado por el lenguaje para nosotros los humanos, y que un niño desde los 6 meses de gestación ya reconoce, el primer acto inteligente lo hace a través del lenguaje, porque distingue la voz de la madre del resto. O sea, desde esa tierna infancia estamos expuestos al corset. Yo digo que este foro lo festejo, lo celebro, agradezco que me hayan invitado y ojalá sirva para que hagamos contracultura. Bueno, muchísimas gracias. No tenemos tiempo de hacer un cierre ni de abrir a las preguntas. Vamos a tener otras instancias para la reflexión y para la discusión sobre este mismo tema. Realmente les pido perdón, lo lamento muchísimo. Todo se nos atrasó bastante. Solo quiero plantear que, bueno, que el ejemplo de Graciela fue bien interesante porque puso en evidencia cómo, en última instancia, esto de las lenguas no es por las lenguas, sino que siempre están detrás luchas sociales, reflejos de identidades sociales, culturales, geográficas, etcétera. Se les agradece mucho la presencia de ustedes y seguimos con la diagramación.